Bueno, estamos en el seminario quinto ya. Hemos elegido el tema, hemos elegido el estilo, hemos elegido el contenido. Hoy nos toca elegir la composición. Es decir, ya tenemos todo decidido, pero ahora nos falta saber cómo lo vamos a plasmar en el marco pictórico o escultórico. Nos ceñiremos en la pintura, que es más fácil entenderlo. La composición es como un músico, ¿no? El músico le llamamos compositor al maestro compositor, ¿no? Y él ya sabe de qué va a hablar, ya sabe cómo lo va a representar, ya sabe prácticamente todo, solamente tiene que reflejarlo en las partituras. Nosotros lo tenemos que reflejar en el lienzo. Aunque parezca una parte de la creación artística, aunque parezca una parte, vamos a decir, obvia, no lo es en absoluto. Es más, es quizá sea la parte donde el artista puede exhibirse mejor, ¿no? Es donde se va a dar a conocer. Se va a dar a conocer porque esa composición es la que va a reflejarse todo lo que ha pensado, cómo lo ha pensado, y es el observador el que va a valorarla según la composición que se ha hecho. Dentro de la composición no es solamente la disposición de los elementos dentro del marco pictórico, sino que también es la decisión de que en esa composición haya ritmo, movimiento, énfasis, contraste, que haya todos esos valores que quieres que la composición refleje aquel contenido que habla de aquel tema. Evidentemente, cuando empezamos a plantearnos cómo vamos a disponer los elementos, tenemos que darle valor a esos elementos para que quieran decir más aproximadamente aquello que nosotros queremos decir. El otro día hablábamos del árbol de la vida, de cómo en el árbol de la vida podíamos hacer de una mímesis hasta una abstracción, pero no hablamos de la composición en sí. El principio principal de la composición es si queremos simetría o no. Ese es el primero. Si queremos simetría, ¿a qué elemento le vamos a dar el protagonismo? ¿A qué elemento del contenido que hemos elegido lo vamos a poner en el centro de la imagen? Porque es la que más valor va a tener, sin lugar a dudas. El centro de la imagen para el observador es el punto más caliente, el punto más importante. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una cabeza, ¿no?, en el centro de la tela, estamos refiriéndonos más al pensamiento, al conocimiento, a lo racional, ¿no? Si en el centro de la imagen ponemos el corazón, por ejemplo, estamos hablando más del sentimiento, estamos hablando más de lo cognoscitivo. Si ponemos de ombligo para abajo, estamos hablando de pasiones, de aspectos mucho más carnales, ¿no? Es decir, parece que no sea importante, sí lo es, porque es la manera que tú transmites al observador para centrarle en lo que realmente le quieres decir. En la composición, si queremos una simetría, pondríamos lo más importante en el centro y estaría equilibrado, ¿no?, todo el cuadro en sí, para que el centro no se mueva. ¿Cómo equilibramos? Equilibramos con el peso de lo claro-oscuro, y equilibramos con el peso de los colores. O sea, los colores, por ejemplo, los cálidos pesan más que los fríos. Los blancos, ¿no?, pesan más porque ocupan más espacio que los negros.
Los tierras, ¿no? Tenemos por costumbre utilizarlos como base para que el cuadro se asiente en ese equilibrio. Los colores más saturados pesarán más que los colores menos saturados. No es lo mismo poner un vermellón saturado, ¿no?, que al lado un rosa pálido donde no hay saturación de pigmento. En eso nos vamos a ayudar. Las formas, evidentemente. Si, como hablábamos en el último seminario, ponemos ese árbol que hablábamos en un solo lado y el resto queda diáfano, queremos decir algo con eso, pero no es simétrico, no está equilibrado. Es una fórmula para poder decir más todavía que no solamente la representación de un árbol en el centro, ¿no? La proporcionalidad es básica, la proporcionalidad es básica. La proporcionalidad no, es la proporcionalidad entre los elementos que tú eliges que van a componer ese cuadro, ¿no? No puedes poner un pie así, ¿no?, y una manita así chiquitita, ¿no? Es la proporcionalidad. La perspectiva, si un cuadro como un paisaje, por ejemplo, no tiene una perspectiva cuidada, no solamente la perspectiva del tamaño, sino también la perspectiva de la luz, que también hay que valorarla, las luces y sombras, no va a provocar una visión confortable, ¿no?, sino que va a ser una visión con un disconfort que probablemente el observador dure mucho menos tiempo mirándolo porque no se siente en un lugar cómodo, a no ser que tú quieras expresamente, ¿no?, que provoque disconfort. Para eso está la elección de la composición, es decir, dentro de la elección vas a elegir, eliges, dentro de la elección de la composición, eliges, ¿no?, qué sensación vas a provocar al observador. Seguimos, ¿no?, lo que decía del énfasis o el contraste, ¿no? El énfasis es, bueno, igual que hablando, ¿no?, cuando utilizamos un lenguaje y una forma de hablar muy enfática, es precisamente para provocar como un grito, ¿no?, como un quiero que te enteres de lo que te estoy diciendo, ¿no? Esto es énfasis, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir esto en pintura? Contrastando mucho. Eso es como escribiendo cuando escribes todo en mayúsculas, que parece que estás gritando, ¿no? Pues bien, en la pintura, si tú contrastas mucho, de alguna manera también estás gritando, también estás diciendo, que quiero que te enteres de lo que estoy diciendo, ¿no? Imaginémonos una caja de manzanas golden, amarillo verdosas, y una sola de Delicious, o una red Delicious que sería roja, ¿no?, y muy roja. Bien, eso es un contraste. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y dónde las sitúas? ¿Las sitúas en medio de la caja de todas las manzanas? ¿Las sitúas en una esquina? ¿Las sitúas? ¿Dónde la sitúas? Esa roja, que es la que provoca el contraste, y estás de alguna manera pidiendo que esa roja y ese contraste con las verdes tenga ese énfasis, ¿no?, que provoque un contraste, una distorsión, para que te fijes en ello y si quieres decir algo con ello, ¿no? O sea, simbolismo, por ejemplo, una manzana roja es, si hablas de tentaciones, pues sería la tentación hacia una pasión, ¿no? No sería lo mismo que una manzana verde. ¿Por qué? Porque sí, puede ser una tentación, pero probablemente sea una tentación de liberación y no una tentación pasional. Es simbolismo puro. ¿Dónde lo quieres colocar? ¿Cómo lo quieres presentar? Esa es la composición, ¿no? Y seguimos, porque entra un concepto que no es fácil de explicar, pero que todos lo tenemos en mente, que es la armonía, ¿no? Armonía, ¿qué es armónico? Armónico es aquello que no molesta a la mirada, ¿no? Incluso que puede ser agradable a la mirada, que puedas tener una experiencia estética de lo bello, ¿no? Eso sería
el concepto de armonía, ¿no? Que todo está dispuesto y compuesto de manera que te produce un placer, ¿no? Entonces, esa armonía que todos tenemos más o menos diseñada en nuestra mente, también, si queremos, la podemos incorporar en el lienzo armónico o disarmónico, pero queriendo. Es decir, cuando tú dices, no, a mí esto de las normas armónicas, confortables y provocando una experiencia estética de la belleza o de lo bello, no, a mí no me va. Yo quiero que sea esto anárquico, que grite, que además insulte si puede hacerlo. Bien, pues entonces todo esto al revés. Es decir, decides que esto sea así. Para eso es la composición. Hablaríamos dentro de la composición ya incluyendo la luz y el color, ¿no? Hablando de luz y color es hablar de lo mismo, ¿no? Es decir, el color no es más que el reflejo de la luz según, ¿no?, la longitud de onda del objeto, la longitud de onda de la electromagnética del objeto. O sea, nosotros vemos un objeto rojo porque los pigmentos rojos reflejan la luz del sol a una vibración dada. ¿Bien? Será el rojo, el azul tiene la suya, el espectro del campo visible que los humanos podemos tener. Dentro del color, una cosa es el color, ¿no? Otra cosa es la intensidad del color, la saturación del color, ¿no?, y la combinación del color. Bien. Ya hicimos un seminario al respecto de los pigmentos y colores, pero aprovechamos hoy, aunque sea un pequeño paseo sobre el color. El color, decimos que hay colores primarios, colores secundarios, todo esto lo conoce todo el mundo, ¿no? El amarillo, azul, rojo, colores primarios, ¿eh? Secundarios, la mezcla entre ellos, ¿no? El lila, el naranja y el verde, ¿no? Terciarios, pues serían más combinaciones con los primarios o entre sí, ¿no? Y si seguimos combinando todo, al final nos sale un marrón, que debería ser un negro, pero negro no se consigue prácticamente nunca, ¿no? Sale un marrón muy oscuro o un gris muy marengo. Bien, esa es la teoría del color, lo que disponemos para decir, oye, para sacar una esmeralda, pues ponle un poquito de esto y de aquello y sale, ¿no? Bien. Pero tenemos que hablar no solamente del color, sino de la intensidad del color y la saturación, que no es lo mismo. La intensidad del color dependerá de la cantidad de pigmento que lleve esa pintura que estemos utilizando, y en cambio la saturación sería el grosor de la pintura que ponemos capa a capa o de una sola capa el grosor. Saturación significa que por mucho más pintura que quieras poner sobre esa capa que ya has puesto, no aumentará la saturación del color. Por mucha más pintura que quieras poner, o sea, llega a un punto que ya está saturado, ¿eh? Y en cambio, en la intensidad, sí que puedes llegar a intensidades muy, muy superlativas por la cantidad de pigmento que puedas utilizar en ese medio. Como hemos dicho, tanto si es muy intenso, como si es muy saturado, como si es un color que pesa más o que pesa menos, el color influenciará muchísimo en la composición que hayas elegido para poder manifestar aquello que tú quieres decir. Y la luz. No hay color sin luz. Si no utilizamos correctamente la luz, no tendríamos pintura volumétrica. O sea, no conseguiríamos nunca un volumen, ¿eh? Que decimos, no, pues no me interesa el volumen, con la silueta tengo suficiente, vale, pero que lo decidas tú. Es decir, dices, no, yo quiero mucho volumen, mucha utilización de la luz para que me dé ese volumen, quiero además un contraste tremendo para que me dé ese énfasis, ¿no?, de lo que yo quiero decir,
o todo lo contrario, todo muy suave, muy apastelado, con poco volumen, con muy, vamos a decir, muy light, ¿no? Muy suavecito, también puede ser, pero insisto, que lo decidas tú. Vamos a poner ejemplos de maestros, ¿eh? Todos conocéis a Kandinsky, ¿no? Kandinsky, el creador del abstracto europeo, del principio del abstracto, que fue en Europa. No eran los americanos con la abstracción, el expresionismo abstracto, sino que era esa abstracción europea de Kandinsky. ¿Kandinsky qué hacía? Kandinsky lo que hacía era, partiendo de la base de un tema, que además ese tema tenía muy claro cómo lo quería expresar, el estilo, y además tenía ya el contenido, montañas o lo que fuera, ¿sí? A la hora de hacer la composición, incluso le llamaba a algunos de esos cuadros composición 1, 2, 3, 4, composición, ¿no? Como era un melómano, le gustaba unir el concepto música-composición con ese tema, contenido que quería expresar, ¿no? Y salía, pues eso, las obras abstractas, partiendo siempre de un tema concreto, o sea, sabiendo qué quería representar, aunque no fuera reconocible. Bien, como fue el primero que hizo eso, pues los libros de historia tienen su aportación, ¿no? Y fijaros, si miráis alguno de ellos, veréis como en algunos se satura muchísimo, utiliza colores primarios, en otros son secundarios y los deja sin saturar, para que haya ese movimiento, incluso para que haya ritmo, como la música. Movimiento, ritmo, expresividad, ¿no? En la música, si alguien de vosotros lee música, pues tienes, ¿no?, el alegro, el piano, ¿no? Eso significa qué énfasis le vamos a dar, qué compás vas a utilizar, que sería el ritmo, pues exactamente igual, pero en la pintura. En la música es muy evidente, pero en cambio en la pintura es menos evidente, pero lo podemos utilizar igual como guía, como hilo conductor para poder hacer una buena composición. La luz. De siempre hemos utilizado los artistas una sola luz, con un solo foco, como si fuera el sol, de manera que podemos dar volúmenes con la luz y la sombra, ¿no?, bastante fácil, ¿no? Tenemos una luz, tenemos un objeto que tiene un volumen y tiene una sombra, y emite una sombra. Bien, pues eso es una evidencia, una sola luz. Desde que se ha puesto de moda la iluminación en la fotografía más comercial, ¿no?, en fotografía de la moda, las revistas, etcétera, etcétera, que ponen varios focos y además con filtros para que difuminen la luz, y ya perdemos volumen. Si os fijáis, en la mayor parte de las fotografías que aparecen en revistas no hay volumen, es casi plano todo eso. Pero como se ha puesto de moda, ¿no?, podemos valorarlo incluso como para poderlo utilizar como modelo para poder representar algo más actual. Algo más actual con todas las reservas del mundo, porque si una fotografía consigue aplanar desaparecen las arrugas, desaparecen los volúmenes gracias a la luz o por culpa de la luz, entonces es muy difícil representar expresiones, ¿no? Claro, si no se representan expresiones y lo que se representa es una bebida refrescante o un coche de lujo o una pieza de ropa de una marca importante,
Claro que no interesa que la modelo se exprese, para nosotros sí que nos interesa muchísimo. Por eso, cuidado cuando elijáis modelos de fotografía comercial, porque la luz está manipulada para que no haya expresión, precisamente para que no haya expresión. Vamos más a lo metafísico y esto es un paréntesis para decir cuidado al elegir modelos. Y vamos ahora imagínate que tú lo que quieres es representar dos mundos, ¿no? Como si tuvieras un mundo en el que estás que no te gusta y abres un camino nuevo hacia un mundo ideal, ¿no? Pues lo que tendríamos que poner son dos luces, dos focos de luz. Uno, el de tu mundo, ¿no? Y otro del mundo al que tú te diriges. Imaginaos un camino, ¿no? Una luz muy aplanada, con sombras dalinianas en este lado, ¿no? Y así como con tierras pobres y todo esto, y un camino que va hacia otra luz, ¿no? Y la iluminas esa otra luz. Tenemos dos luces y tenemos que representar el volumen y las sombras de las dos luces. No nos podemos contentar con representar un trozo de una luz y otro trozo que no emite volumen, que no emite sombra, ¿no? Entonces ya se nos complica un poquito la cosa. Es como cuando tenemos varios puntos de fuga, ¿no? Cuando tenemos varios puntos de fuga, las líneas en perspectiva fugan hacia otros puntos, ¿no? Pues si tenemos luz, nos pasa lo mismo. Al fin y al cabo, la luz y la representación de la luz y la sombra que emite el objeto que se interpone no es más que otra perspectiva. Lo que pasa es que es una perspectiva inversa. O sea, en vez de ir a buscar un punto de fuga, lo que hace es que ese foco te trae hacia ti la luz y emitirá una sombra que también está en perspectiva. Bien, tenemos dos mundos, por lo tanto, dos ambientes, dos fabricadores de volumen que los tenemos que poder contemplar. Bien, si la intención son esos dos mundos. Si hay más mundos, la cosa ya se complica y entonces es difícil de poderlo representar. Bien. Y por último, no quería terminar este seminario sin hablar de la atmósfera. La atmósfera, o sea, el ambiente de todo el cuadro, de todo lo que sería eso. Hay que provocar una atmósfera, porque si no acaba siendo un poco collage, ¿no? Es decir, pongo un personaje, pongo otro, o pongo una figura, o pongo una mancha que no se interrelaciona muy bien si no provocamos una atmósfera. Y una atmósfera que la puedes provocar de la manera que quieras. O sea, si tú quieres que una atmósfera sea cálida, intimista, donde quieres colocar el foco en la anécdota es lo que está sucediendo en aquel momento allí, pues muy probablemente vas a dirigir toda la atmósfera, va a ser más nítida en el centro que en los bordes, ¿no? Simplemente para crear esa atmósfera. O al revés, ¿no? Dice, no, es que a mí lo que me interesa es que todo sea completamente nítido, también es una atmósfera, pero sería el día de viento en el mar donde no hay ningún tipo de atmósfera, porque no hay ni humedad, ¿no? Por el viento. O todo lo contrario, ¿no? El ejemplo, el mejor de los ejemplos que podáis recordar fácilmente es Turner. Turner, gracias a esas atmósferas, ¿no? Hizo de su obra algo especial. Y lo hizo por las atmósferas, por ese ambiente que creaba, tanto si ardía el palacio, como si hacía viento, como si había una gran tormenta, como si estaba en una situación melancólica o nostálgica, él colocaba en la atmósfera adecuada para cada una de ellas. Y esa es
para mí, su gran aportación, la gran aportación. Y el hombre, Turner me refiero, ¿no?, exageraba, por lo tanto, hacía un gran énfasis en esa atmósfera, hasta el punto que un día se ató al mástil de un velero para poder sentir, ¿no?, cuál era el efecto de una tormenta, ¿no?, sobre sí mismo, para luego poderlo transmitir en el lienzo, creando esa atmósfera. Y podríamos estar hablando una semana sobre la composición, pero yo creo que he tocado todos los palos y ya es suficiente por hoy.